Vamos a seguir trabajando con corrientes macroscópicas. En algún video pasado vimos cómo se puede definir la corriente macroscópica en términos de las corrientes microscópicas y lo habíamos hecho de esta manera. La corriente macroscópica, como ustedes saben, con I mayúscula, y X representa que puede ser pues, cualquier ion, puede ser que X sea sodio, calcio, potasio, etc. La pongo en general. Es igual al número de canales abiertos, que esto podía variar en el tiempo, por la conductancia de ese canal por la fuerza impulsora. Entonces, esta ecuación se puede utilizar cuando nosotros partimos de canales unitarios, como ya les había comentado. Si nosotros sabemos cuándo abre y cierra cada uno de los canales que tiene nuestra población, pues podemos multiplicar esas aperturas por la corriente microscópica, que es esto, de un solo canal. Entonces el número de canales abiertos por esa corriente microscópica que conduce a cada canal, pues nos da la corriente macroscópica. Entonces, ahora vamos a ver otra representación equivalente de las corrientes macroscópicas, únicamente que partiendo de proporciones de canales de esa población y no de la simulación de cada uno de los canales de esa población. Es decir, vamos a terminar simulando corrientes macroscópicas sin tener que simular canal por canal, sin tener que hacer simulaciones estocásticas, sin tener que escribir los diagramas cinéticos. Y eso es otra cosa que se hace cuando se parte del análisis de experimentos de corrientes macroscópicas. Entonces, esa ecuación equivalente que va a estar escrita en términos de proporciones de canales es la siguiente. La corriente macroscópica de la población de canales X, pues, va a ser igual a la conductancia macroscópica máxima. Ahorita describo qué es eso. Por, la voy a escribir en general, la proporción de canales abiertos, que como ustedes se acordarán, habíamos dicho que la compuerta M era la compuerta de activación o de apertura del canal por un lado, por la proporción de canales que están inactivados o que no están inactivados, mejor dicho, que habíamos dicho que era la compuerta H, la que correspondía a la inactivación, por la fuerza impulsora. Entonces, vamos a tratar de encontrar las similitudes entre las dos ecuaciones. Entonces, fíjense, habíamos dicho que la proporción de el número de canales abiertos en esta expresión variaba, ¿no? En algún tiempo podía ser 1, 2, 100, 1000 canales. Entonces, la conductancia máxima, que es importante definir, qué significa conductancia máxima macroscópica, es, como ustedes se podrán imaginar, cuando el número total de canales de esa población está abierto por la conductancia a través de cada uno de esos canales. Es decir, cuando todos los canales de esa población se abren, obviamente que, y cada uno de esos canales tiene esta conductancia gamma, pues la conductancia máxima de esa población pues va a estar dada por el número de canales por la conductancia de cada uno de esos canales, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este parámetro Gmax se incluye la conductancia microscópica, aunque aquí estamos estableciendo cuál va a ser la conductancia máxima que esa población de canales tiene, ¿no? Y eso nos va a decir el máximo de corriente que se puede generar por esa población de canales, en otras palabras. Entonces, aquí lo que cambiaba era el número de canales abiertos en esta parte de arriba. Aquí en la representación, en términos de proporciones de canales, lo que nos va a decir
qué tanto esa conductancia máxima va a estar generando esa corriente van a ser las variables de inactivación M y H, porque M y H siempre van a estar entre 0 y 1. Es decir, esto va a estar variando entre 0 y 1, representando las proporciones de canales en cada uno de estos estados. Es decir, si M es 0 es porque todos los canales están cerrados por la compuerta M. Si H es 0 es porque todos los canales están cerrados por la compuerta H. Si M es 1 es porque todos los canales están abiertos por la compuerta M. Y si H es 1, quiere decir que todos los canales están abiertos por la compuerta H. Pero como aquí es una multiplicación, en realidad se toma en cuenta si están abiertos por un lado y cerrados por el otro, pues esto va a ser 0. Si están abiertos por los dos lados va a ser 1 por 1. Entonces va a ser la conductancia máxima. Entonces, dependiendo del valor que adopten M y H, va a ser qué porcentaje de la conductancia máxima está generando nuestra corriente. Y eso suponiendo, pues, que están las dos compuertas. Imagínense que tenemos un canal, una población de canales que solo tienen la compuerta M. Eso significaría o sería equivalente a decir que H siempre es igual a 1 porque siempre están abiertos por el otro lado, como si hubiera una compuerta H pero siempre estuviera abierta, pues. Entonces, a veces se puede simplificar a la conductancia máxima por M. La H no quiere decir que sea 0, sino que como no hay una compuerta H, sería equivalente a decir que H siempre estuviera abierta. Entonces, aquí imagínense que hay una H igual a 1, nada más que no la escribimos, y tenemos una simplificación. Si tenemos compuertas de activación e inactivación, pues lo adecuado es incluir las dos variables aquí. Entonces, esto se relaciona directamente con los modelos conceptuales que ustedes hicieron en los videos pasados, en la práctica pasada, donde dependiendo de la forma de la corriente macroscópica, ustedes deciden si su modelo conceptual tiene una o dos compuertas, y eso nos va a llevar a elegir la expresión adecuada para simular nuestra corriente. Entonces vamos a hablar un poco más de la conductancia máxima. Aquí tengo una tabla donde tengo conductancias microscópicas para diferentes tipos de canales. Fíjense, potasio, 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 sodio, calcio, calcio, calcio. Diferentes tipos de canales. A veces es difícil estimar las conductancias microscópicas o no tenemos datos suficientes, entonces aquí tenemos los rangos. Una conductancia de este canal máxima de 30 picosiemens. Y así sucesivamente. Conductancias mínimas es una estimación, entonces tenemos un rango. La conductancia mínima para este canal es 20, la conductancia máxima es 30. También tenemos número de canales totales de ese tipo de canal para este tipo de célula. Entonces habría alrededor de entre 27 y 40 canales KIR, entre 162 y 300 canales KA, entre 930 y 1155 canales KDR y así sucesivamente. Aquí tenemos el número de canales, Aquí no estamos hablando de si están abiertos o están cerrados, simplemente cuántos canales en total de las diferentes poblaciones tiene esta célula. Bueno, y aquí las densidades, esto no nos importa tanto por ahora. Concentrémonos en el número de canales totales de los diferentes tipos y sus conductancias microscópicas. Entonces, como les mencioné en la diapositiva pasada, vamos a calcular aquí la conductancia máxima, que es esta G. Ya pasamos de gamma a G. Acuérdense que la G es macroscópica. Máximo lo voy a representar como la barrita aquí arriba. Es la conductancia máxima de los canales KIR. Va a ser igual a, tomemos el valor mayor. El número de canales que tiene esa célula de ese tipo son 30 canales de esos por... Son 40 canales, aquí están. 40 canales
tipo KIR por una conductancia de cada uno de esos canales 30 picosiemens. Y así podemos hacer para todos. La conductancia máxima de la población de canales de sodio va a ser igual a 157 canales de sodio, tiene esta célula como tope máximo, por una conductancia de cada uno de esos canales de 20 picosiemens. Vamos a hacer el último, un canal de calcio. Conductancia máximo del canal de calcio tipo PQ va a ser igual a 280 canales por cada uno de esos canales tiene 10 picosiemens. Entonces, al hacer estas multiplicaciones, tendríamos las conductancias máximas, es decir, cuando todos esos canales que tiene la célula abrieran, ¿qué conductancia tendrían en total, ¿no? Entonces, eso es lo que significa ese parámetro en la expresión anterior, Gmax, que yo he puesto acá como G barra del tipo de canal X. Vamos a utilizar estas notaciones equivalentemente. Entonces ya explicamos qué es Gmax, ya saben ustedes qué es la fuerza impulsora, es lo mismo que viene desde las corrientes microscópicas. Este es el potencial de equilibrio, que puede ser obtenido, como ustedes saben, de la ecuación de Nernst o de las curvas corriente-voltaje. Este es el voltaje que tiene la célula, ya sea que nosotros demos un pulso de voltaje o pueden ser los mismos potenciales de acción que genera esta célula. Entonces, lo único que nos falta explicar ahora son estas variables M y H de activación e inactivación, que como les dije, van a estar forzosamente entre 0 y 1. Las dos no pueden tener valores fuera de ese rango. Y esto lo voy a explicar aquí. Fíjense que aquí es un modelo conceptual de una población de canales con una sola compuerta. Vamos a suponer que esta es la compuerta M. Entonces, esta corriente macroscópica pues sería algo así, conductancia máxima de la población X por la proporción de canales abiertos por la compuerta M, por el lado de la compuerta M, por la fuerza impulsora. Entonces, imagínense que esta célula tiene 5 canales nada más de este tipo, del tipo X, pues. Entonces, vamos a ver qué valores tienen M para todos estos escenarios que yo puse aquí. Acuérdense que esto, Gx es constante, esto no cambia, esto es máximo, es como el tope máximo de conductancia que tiene esa población de canales. Esto también es constante, el potencial de equilibrio. Entonces lo que va a estar aumentando, disminuyendo nuestra amplitud, pues es qué proporción de canales están abiertos. Entonces, por ejemplo, aquí todos están cerrados, entonces en este caso M sería igual a 0. Aquí, fíjense que de los 5 canales solo uno está abierto, entonces la proporción, si no me equivoco, es 0.2 porque solo el 20% está abierto. Aquí sería 40 porque ya tenemos 2 canales de 5, que es el 40%. Aquí tenemos 60% de canales abiertos. Aquí tenemos el 80, que sería 0.8. Y aquí tenemos el 100. Entonces fíjense cómo la corriente, cuando M es 0, pues no hay corriente, ¿no? Entonces aquí tendríamos que, por mucho que la conductancia máxima esté aquí, si esto es 0, pues todo lo demás se nos va a hacer 0, ¿no? En este caso ya tendríamos una corriente diferente de 0 porque ya tenemos aquí un 0.2. Bueno, voy a escribir esto entre paréntesis. Ya es diferente de 0. Y así va a ir creciendo. Lo que está aumentando, en este caso la amplitud de la corriente, suponiendo que todo lo demás es constante, es el cambio en M, porque nos está diciendo aquí
El 0% de la conductancia máxima está generando corriente, entonces es 0. El 20% de los canales multiplicados por la conductancia máxima quiere decir que el 20% de la conductancia máxima está generando la corriente. Si nos vamos hasta abajo, aquí tenemos que esta conductancia máxima, que esta corriente por 1 por B menos Bx, bueno, esto no. Entonces aquí tendríamos la corriente máxima porque se alcanzaría el total de la corriente máxima. Este 1 multiplicado por la conductancia máxima me daría la corriente máxima que se podría alcanzar si tuviéramos todo lo demás constante. Entonces esta m, que es una variable de activación, le vamos a llamar en este curso, la variable de activación de esta corriente macroscópica puede estar cambiando dependiendo de qué proporción de canales están abiertos por esa compuerta M. Vamos a ver un caso más complejo con unos dibujos más artísticos. Fíjense que aquí tenemos una compuerta M, una compuerta H. Entonces la corriente macroscópica ahora nos va a quedar como G máxima de esta población X por M por H por B menos el potencial de equilibrio. Ahora si incluí explícitamente la H en la otra ecuación, pueden asumir que aquí la H está presente, pero como es igual a 1 siempre, pues da igual no escribirla. Por eso puse únicamente la M. Olvidé poner que la M de la población X, que la H de la población X. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio aquí. Fíjense aquí, la M está cerrada en los 5 canales que tenemos, entonces aquí M es igual a 0. H, todos los canales están abiertos por H, entonces en este caso H sería igual a 1. La corriente macroscópica en este caso quedaría como la conductancia máxima por 0 por 1 por B menos Bx. Entonces fíjense que este 0 multiplicado por cualquier cosa es 0, entonces aquí la corriente es 0, ¿no? Independientemente de que todos los canales estén abiertos por la compuerta H, el hecho de que todos estén cerrados por la compuerta M, o sea que tengan un 0 aquí, independientemente de que aquí haya un 1, pues me da una corriente 0. En este caso, H sigue siendo igual a 1 porque todos los canales están abiertos por la compuerta H, pero M ahora es 0.4. Entonces fíjense cómo ahora 0.4 por 1 por B menos Bx. Fíjense ahora cómo qué proporción de la conductancia máxima está generando esta corriente depende de esta multiplicación de M por H. Aquí pues va a ser 0.4 porque H sigue siendo 1. Aquí en el tercer caso, fíjense que ya se abrieron todos los canales por M, entonces tenemos M igual a 1, seguimos teniendo H igual a 1. Entonces aquí tendríamos una corriente máxima, suponiendo que todo lo demás es constante, porque sería en los dos casos M, bueno, lo voy a poner así porque si no se puede malinterpretar, están multiplicando esto siempre. Tendríamos el total, el 100% de la conductancia máxima. Aquí teníamos el 40% de la conductancia máxima, aquí teníamos el 0% de la conductancia máxima. Vamos a terminar los dos casos. Fíjense cómo ahora M ya es 1. Ya se abrieron todas las compuertas M aquí. Pero H ahora cayó de 1 a únicamente 0.4, ¿no? Porque únicamente 2 de estos canales están abiertos por la compuerta H, que es el 40%. Entonces regresaríamos a una corriente menor que la corriente máxima porque ahora tenemos
0.4, 40% de canales abiertos por el lado H. Y fíjense que estos dos son iguales, pero no porque M y H sean iguales, sino porque ahora los canales en H, que es la inactivación de la corriente, empezaron a cerrarse pues por ese lado mientras la compuerta M seguía abierta. Y finalmente vamos a llegar al caso final, donde M, todos están abiertos en M, pero ahora todos se inactivaron en la compuerta H. Es decir, el 0% de los canales están abiertos por la compuerta H. Entonces aquí yo regresaría a un caso parecido en donde M es igual a 1, pero H es igual a 0. Y otra vez tendríamos corriente 0. Entonces fíjense que ahora, ¿qué porcentaje de la conductancia máxima está originando esta corriente? Depende de la multiplicación. Entonces, imagínense un caso en el que M es igual a 0.5, o sea, el 50% está abierto por el lado H, y por el lado H también, pues, y por el lado M, que los dos fueran 0.5 y 0.5, entonces la corriente 0.5 por 0.5 por B menos Bx. Entonces aquí la corriente, si no me equivoco, esto es 0.25. Entonces, a pesar de que la mitad de canales están abiertos por el lado M y la mitad por el lado H, únicamente el 25% de la conductancia máxima estaría generando esa corriente, porque no necesariamente el 50% que está abierto de un lado está abierto del otro. No puede ser que uno que está abierto del lado M esté cerrado del lado H y otro que esté cerrado del lado M esté abierto del lado H, etcétera, ¿no? Entonces, las combinaciones que se pueden dar aquí se ven reflejados en el porcentaje total de la conductancia máxima que genera esa corriente. Entonces ahora vamos a pasar de el trazo de corriente macroscópica que se puede ver experimentalmente, el modelo conceptual, y proponer una ecuación para esa corriente macroscópica. Aquí habíamos dicho que hay activación. Esto que ustedes ven aquí al dar el pulso de voltaje es activación de esta corriente. Y como esto sigue constante siempre, bueno, sigue constante, no hay inactivación, ¿no? Entonces, y lo mismo para este caso, aunque es una corriente negativa, sigue habiendo activación aquí, activación y corriente con amplitud constante, no se observa inactivación. Entonces, en ambos casos, pues la corriente a través de esta población de canales, pues sería la conductancia máxima de esa población por una M, que es una variable de activación que nos va a generar estas activaciones. No pongo la H porque H es igual a 1, lo que quiere decir que si hubiera esta compuerta H siempre estaría abierta. Entonces esto significa que H igual a 1, entonces no la pongo. Entonces, a partir de este trazo experimental, propongo modelo conceptual y después propongo ecuación de esa corriente macroscópica siguiendo nuestro modelo conceptual. Vamos a ver el otro caso. Fíjense, en este caso veo activación, pero como ya les había dicho, a pesar de que sigue el estímulo, se ve cierta inactivación en todos los casos. Aquí, 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 aquí cae la amplitud de esa corriente. Entonces eso me indica que la activación se debe a que se abrió esta compuerta y la inactivación a que se cerró esta compuerta H, ¿no? Se abrió M aquí, se cerró H acá. Y lo mismo para esta corriente negativa, activación e inactivación. Entonces,
este modelo conceptual me lleva a proponer una ecuación, conductancia máxima de esa población de canales por una variable de activación M, por una variable de inactivación H, por la fuerza impulsora. Entonces, ustedes con esto ya saben cómo, viendo simplemente los trazos de corriente macroscópica, pueden llegar a proponer una ecuación para simular esa corriente macroscópica y viceversa. Si ustedes se topan con un modelo de una célula excitable en donde encuentran corrientes de este tipo y ustedes ven que una corriente solo tiene la M o una corriente tiene la M y la X, pues pueden intuir qué forma tienen esas corrientes. Los detalles de qué tan rápido activan, qué tan rápido inactivan, los vamos a ver más adelante, en donde veamos cómo en los modelos se generan los cambios en las variables de activación M y H.